turururu, turururu. ¡Feliz Año Nuevo! O sea, sí vas a empezar este año también cantando. Sí, claro que sí. Ya vi que, ¿cómo se llama nuestro ídolo, el de Curb Your Enthusiasm? Seguro también te gusta a ti. Larry David. Me Larry da demasiada David risa. Sí. dice que no se puede decir feliz año después del 7 de enero, pero O sea, leíste Morning Brew hoy. no, vi un meme. Alguien me lo mandó. Es que con eso empezó Morning Brew hoy. Pero sí. Es que no leo Morning Brew. ¿Debería? Sí. Yo Morning Brew es de los productos que más recomiendo a todo mundo. Mira. Evidentemente yo quiero recomendar White Paper, pero también ya sé que el newsletter de White Paper no es para todo mundo. O sea, es para por el simple hecho de que cuesta y está más especializado en empresas de México y muy es el mundo de negocios de México. Y yo creo que si tú eres alguien que tienes que saber qué está pasando en el mundo empresarial en México, no puedes darte el lujo de no tener White Paper. Pero si no es tu caso, Morning Brew es un producto gratuito, obviamente es americano y pues lo ve desde una óptica americana las cosas, pero tiene muy buena selección y sobre todo muy buen tono. Yo es el que desde chiquito le recomendé a mis hijos y sé que la mayoría de mis hijos lo leen, y a todo mundo se lo recomiendo porque yo creo que es una buena forma o sea, no te toma nada de tiempo, pero es medio tener una visión pues un poquito más formal que solamente lo que vas a ver en Instagram o lo que te vas a topar en TikTok, ¿no? Pues sí. Y la verdad es que fíjate que yo borré TikTok y Instagram de mi celular empezando la vacación, que lo he hecho 4,500 millones de veces y siempre acabo cayendo. Y hoy, 7 de enero, sigo sin ellos en mi celular. Bueno, tengo suscripciones a muchos periódicos, pero mi excusa siempre era, es que si no, ¿cómo me voy a informar? Entonces, bueno, voy a adicionar Morning Brew. O sea, digo, sí, no sé, a mí me gusta, digo, no es el primer newsletter que yo empecé a leer, pero sí es de los primeros, tengo muchos años leyendo Morning Brew y me impresiona, además es un buen benchmark para nosotros de cómo han mantenido la calidad y la relevancia a través de los años. Obviamente es un modelo de negocio distinto, es mucho más masivo, está más, es más, no es solamente un tema empresarial, pero creo que es un buen resumen. Hay miles de clones de Morning Brew en México, han habido y siguen habiendo miles, y la realidad es que nadie, o sea, me da un cringe a mí cuando tratan de ser chistosos y no lo son, ¿verdad? O sea, pero estos güeyes lo han sabido hacer muy bien. Sí. Es el referente en el mundo de los newsletters, entonces pues también para nosotros es importante. Pero bueno, fíjate que a mí me pasó al revés, Carla. Yo uso muy poco Instagram y en vacaciones lo usé más. Y, güey, o sea, igual y también como que por inexperto, pero me puse a ver un video de perritos bailando y ahora todo mi timeline son güeyes bailando y cayéndose y wow, o sea, realmente, y para cuando te das cuenta, yo ya sé que es como un cliché que lo diga, pero ya pasaron 25 minutos y estás viendo puros güeyes cantando y bailando. Sí, está grueso. Sí, es que esa es la cosa, que de repente ya llevas miles de horas y no te das cuenta, ¿no? Sí, en fin. A mí hay uno que a mí me salía muchísimo, que te juro que eso sí extraño, ahorita que dijiste de güeyes cayéndose, uno que se llama Anatoly, ¿ubicas ese? No. Es un campeón de levantamiento de pesas de algún país, ya sabes, de Europa Ya del sé, Este. sí, como el que limpia. El que limpia. El O sea, gimnasio, es que sí. lloro de la risa, me pone de muy buen humor. Ya, sí. Entonces, eso sí extraño a mi Anatoly, pero bueno. Ya, pues muy bien. ¿Y qué más? ¿Cómo te fue de vacaciones? Muy bien, estuvo, sí me desconecté grueso. Yo no sé por cómo se acomodaron los días entre Navidad y Año Nuevo, lo sentí, obviamente siempre son los mismos días, pero ahora como que lo sentí más cortito. Pero por otro lado, ya tenía muchas ganas de regresar. O sea, ya tenía, no sé, es que digo, como además, claro, para mí el hecho de no tener que levantarme en la mañana para mandar el mail, pues sí es un descanso, pero por otro lado la dinámica de estar investigando y traes muchas cosas en la cabeza y quieres seguirle dando vuelo a las cosas, y más porque en estos días pues pasaron cosas importantes, ¿verdad? Tú y yo hablamos del tema de Viva Aerobús y de Volaris, pero yo quería entender más y quería meterme más a ese tema, y luego pasó lo de Oyamani entonces como que empezaron las vacaciones ya con pendientes en la cabeza, entonces ya traía yo muchas ganas de regresar, pero bueno. Oye, ¿Y a pues, ti qué tal?
Yo te quiero contar, porque para mí es relevante y creo que es una buena historia de negocios. Yo fui al Club Med de Cancún. El Club Med es una compañía originalmente francesa. Ellos inventaron el All Inclusive, o sea, fueron los creadores del modelo All Inclusive y la historia a mí me parece muy, muy, muy interesante. Está cumpliendo 75 años. Y en México llegaron a tener hasta 5 resorts, pero desde hace muchos años solo tenían 2. Uno en Ixtapa, no sé si es del lado de Zihuatanejo o de Ixtapa, pero creo que del lado de Ixtapa, y otro en Cancún. Y yo hace muchos, muchos años, o sea, desde que era chiquita, iba al de Ixtapa, y es un poco como ir de vacaciones a un kibutz. O sea, sí, te tiene que gustar el rollo, ¿no? Pero 5 semanas antes de que me fuera de vacaciones, había como este rumor de que iban a vender Ixtapa. Y 5 semanas antes nos dijeron, uy, lo estábamos remodelando y ¿qué creen? Y no está listo y entonces los vamos a mandar a Cancún. Al final, en muchos blogs como de la industria de turismo, sí se confirmó que vendieron el terreno, que es un terreno magnífico, junto a, creo que se llama Punta Ixtapa, que definitivamente yo creo que es de esas cosas que valía ya más el terreno que el negocio, ¿no? O sea, hoy en día. Y entonces acabé yendo al de Cancún, que hace años que no iba, y me sorprendió por un chorro de cosas. La primera, porque es de las playas de Cancún más bonitas que tiene. Segundo, porque estaba llenísimo de franceses, a diferencia del de Ixtapa, porque justo también creo que lo vendieron, porque en Ixtapa hay poca conectividad a vuelos en el extranjero, y la mayor parte de la gente que viene al Club Med son sobre todo franceses, y que no había casi mexicanos. O sea, realmente había poquísimos, poquísimos mexicanos. Yo creo que el Club Med ha hecho una mala labor de ventas para el mercado doméstico. Y el personaje más importante dentro de un Club Med es el chef du village, que quiere decir el jefe de la villa. Te digo, es todo como un culto, ¿no? Y era un mexicano. Entonces le dije, oye, José Luis, nunca, o sea, desde que yo me acuerdo, nunca había yo visto un chef du village mexicano. Y me dijo, soy el segundo en la historia del Club Med. Y, Wow. y hoy en día soy el único mexicano que hay. Y bueno, la verdad, extraordinario, estuvo espectacular. Me encantaría hacer un artículo sobre el Club Med porque ahora ya lo compró una compañía china. Hace poco corrieron al CEO y el CEO hizo un escándalo en los medios franceses diciendo que estaban quitándole la esencia francesa al Club Med. Entonces, bueno, fue un viaje muy interesante, muy precioso, pero también como que reviví la historia de negocios del Club Med, que es muy interesante. Wow, fíjate que nunca he estado en uno. La marca la asocio como con algo muy viejo. Sí. No sé qué tan. Me suena a algo así como muy, muy antiguo, pero pues bueno, o sea, vamos a investigarlo. Sí. Debe ser empresa pública, ¿no? Entonces, igual No, tiene. era una empresa pública que estaba listada en la bolsa de Francia y justo la compró este grupo chino, la sacaron y el plan era relistarla y no la han podido relistar. Bueno, pero eso, En o fin, sea, debe haber información. sí, hay Ya mucha me, información. ya me dio curiosidad. Sí. Este episodio es patrocinado por Kio IT Services. Hoy, hablar de inteligencia artificial, nube y ciberseguridad ya no es una opción. Es lo mínimo indispensable para tomar decisiones con claridad y moverse con precisión. Kio IT Services entrega servicios tecnológicos disruptivos para empresas que no solo reaccionan al cambio, sino que lo provocan. Así es, Kio IT Services, Made to Disrupt. Bueno, pues empecemos con los temas. A ver, o sea, el gran tema estas semanas, que realmente no es un tema, son muchos temas, pero todos relacionados entre sí, pues fue lo que está pasando con Televisa, ¿no? ¿Qué cosa? Alrededor del ecosistema del multiverso de Televisa, vamos a Así llamarle es. para tipo Marvel. Porque justo nos fuimos de vacaciones con la noticia primero De Oyamani. no, pues sí, más que Oyamani del club, Del Club ¿cómo? América. Club América, no, pero Grupo Águilas. Sí. A ver, es que de verdad que ahora sí que es una telenovela. ¿No? Porque Grupo Televisa, que lo hemos explicado un par de veces en el podcast, pero siempre me gusta como refrescarlo porque no es sencillo de entender. Grupo Televisa es una empresa que es dueña de varias empresas, entre ellas la empresa de telecomunicaciones, Easy, ¿no? Y es accionista de Televisa Univisión, que fue una fusión que se hizo entre Televisa, la empresa de contenidos, la que hace las telenovelas, y Univisión, la empresa de contenidos para hispanos en Estados Unidos, que le metió dinero Google y le metió dinero SoftBank, y se supone que iban a hacer una IPO. Y de esa empresa, el año pasado, de los pocos movimientos que hubo en la Bolsa Mexicana de Valores, es que sacaron Grupo Oyamani, que es
le sacaron de la panza a Grupo Televisa el Estadio Azteca, bueno, ahora el Estadio Banorte, el Club América y algunos negocios pequeñitos, No, creo que Editorial Televisa estaba ahí, ¿no? sí, y los casinos. Y los casinos, Los importantísimo, casinos. claro. Y entonces, ¿qué pasó? Y entonces, ¿qué es Grupo Águilas? Ahora ya me hiciste pensar. Sí, o sea, a ver, retomando tu historia, estaba la marca Televisa que todo el mundo conocemos y como en el 2021, primero hacen esta separación muy, muy importante porque el Televisa, que es la empresa pública en México, es una empresa pues, prácticamente de telecomunicaciones, donde están las cableras y este tipo de servicios, y como bien señalaste, es el accionista que controla Televisa Univision, que es una empresa privada que está en Estados Unidos. Y es la que hace el contenido como tal y es la dueña de los derechos del contenido y la que licencia los contenidos y demás. Y esa es una empresa gringa, ¿no? Que está allá. Uh-huh. Y entonces había otros negocios adentro de Televisa, que eran los casinos, el América, Editorial Televisa, que Editorial Televisa todo el mundo la seguimos ubicando como la empresa de revistas, ¿no? Que sigue teniendo un portafolio grande de revistas ahí, que fue un negocio gigantesco en los años 90, ¿no? Ya hoy es un negocio relativamente chiquito. Y tienen también, hacen libros de Disney y cosas así que venden y cosas de ese tipo, pero es un negocio pues, muy pequeñito. Entonces, en el 2024, esos negocios los juntan en una empresa nueva que se llama Oyamani. Y en Oyamani, pues básicamente los dos negocios grandes eran el fútbol y los casinos. Y Editorial Televisa ahí en chiquito, ¿no? Esa es una empresa pública, es de las empresas públicas en México más chiquitas, pero ahí está. Y es interesante también, incluso me estoy adelantando porque ha tenido un desempeño en la bolsa Muy bueno. interesante, sí. Exacto, desde que salió y a mí me gusta que existan ese tipo de empresas diferentes. ¿Y te acuerdas cuando la bolsa. ganaron el campeonato, o sea, la primera vez que ganaron el campeonato desde que salió pública, como que subieron las acciones? Ya la segunda Sí, vez no hubo sí, tanto, sí. pero sí. Sí, o sea, se presta para que sea un meme stock. O sea, que en algún Sí. momento debemos de hablar de eso. Pero entonces estamos hablando ya de el Televisa de hace 10 años. Realmente hoy son 4 empresas distintas, ¿no? Una de Uh-huh. telecomunicaciones, una de ¿De fútbol fútbol? y productos varios, una de contenido que está en Estados Unidos y una chiquita que es la de los noticieros, que esa Que pues, esa es una empresa privada. es una empresa privada en México, ¿no? Y es la que hace el contenido para los noticieros. Ahora, están pasando cosas como que por todos lados. Tengo que decir que tú tuviste como predicción que algo iba a pasar en Televisa. Yo no sé si tenías información privilegiada. No tenía información privilegiada, pero es que desde finales del año pasado estaban pasando cosas en Televisa, entonces como que era de suponer que iban a seguir otra vez en el multiverso de Televisa, ¿no? Y hay que decir que siento que 2025 fue un año que en particular tú y por lo tanto White Paper le pusiste mucho el ojo a Televisa porque como que viste la serie del Chavo, después te leíste el libro de Chespirito, Del, después de eso te del leíste el Tigre, libro sí. de Azcárraga, digo, sí, del Tigre, o sea, como que no sé si antes habías tenido tanto interés por entender tan a profundidad la Lo que pasa historia es de la que, empresa. sí, no, seguramente no, pero es una empresa demasiado importante en la historia en general de México y obviamente en la historia empresarial de México. Y el hecho que hoy está en un proceso de transformación, no hoy, pero o sea, tiene tiempo en un proceso de transformación, pues a mí en lo personal son las historias que me gustan también, por eso hago white paper, ¿no? Al final del día, ¿no? Pero bueno, aquí regresando al punto es que nos fuimos de vacaciones, creo que fue el 23 o el 24, no me acuerdo ya de diciembre, cuando primero dijeron esta noticia que dentro de Amani, que está el fútbol, entendiendo el club y el estadio, eso en sí lo estaban convirtiendo como que en otra empresa, que es Grupo Águilas. Entonces, esa es como que una, pues no sé si llamarle, va a ser una subsidiaria de, no creo que sea subsidiaria, pero no sé cómo va a quedar, pero es De Oyamani. otra empresa de Oyamani, exacto, ¿no? Que ojo, ya técnicamente no tiene nada que ver con Televisa, fuera de los accionistas, ¿no? Pero es una empresa distinta. Y que entiendo que tiene, no sé por cuántos años, un contrato de que los partidos del Club América se transmiten en las empresas de Televisa Univisión, ya sea en ViX o en Televisa o en Univisión.
¿no? Exacto, o sea, tienes todo eso, pero desde un punto de vista societario, hasta donde entiendo, son dos cosas distintas, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, se crea este grupo Águilas en donde el 51% se lo queda Oyamani, ¿no? O sea, la empresa que a su vez, Oyamani es controlada por Emilia Azcárraga, ¿no? Y el otro 49% se lo queda General Atlantic. Entonces, esto es bien importante por distintas razones. Una de las cuales que hemos hablado mucho en este podcast y que desde hace 2 o 3 años se viene mencionando, que es la participación de private equity en el fútbol mexicano. General Atlantic es una firma de inversión americana muy reconocida, tiene una historia bien, bien interesante. Vale la pena. Ahí está en White Paper, si quieren luego lo podemos. Yo entrevisté al CEO de General Atlantic desde hace, que es CEO desde hace como 20 años. No, como, Sí. sí, claro, perdón, estaba pensando en Luis Cervantes. No, dices al Bueno, CEO Luis es global. el responsable de México, Sí. pero Bill Ford, el americano que la maneja desde hace muchos años, lo entrevistamos el año pasado y hablamos un poco de la historia. La historia, digo, no me quiero desviar tanto, pero la lana original es un donativo, ¿no? ¿Te acuerdas el caso del De los dueño duty free. de los duty free? Es bien interesante. Pero bueno, regresando acá. General Atlantic se queda con el 49% de Grupo Águilas. Entonces ahora sí tenemos a una de las firmas de private equity pues, más activas y muy reconocidas y demás, metiéndole lana a un equipo de fútbol mexicano que pues, es probablemente el más visible y el que más fácilmente pudiéramos creer que se va a convertir en una empresa muy valiosa. Lo hace en una evaluación de $490 millones. O sea, Grupo Águilas vende el 49% a la firma de private equity considerando una evaluación total de $490 millones. El dinero, los recursos de la operación se lo van a distribuir a los accionistas de Oyamani. O sea, no es dinero para crecer la empresa, es más bien No, para que los accionistas tengan un evento de liquidez. de liquidez. Ajá. Y Bob Kraft, el dueño de los New Y England luego Patriots. está chistoso porque en el comunicado decían que también iba a participar, pero hasta como lo leí, y créeme que lo revisé 1000 veces, no como dueño, pero como que también estaba participando en el deal de alguna forma, con algún tipo de contrato comercial, lo que fuera, Kraft Analytics Group, que Kraft Analytics Group es una empresa del dueño de los Patriots, que de alguna forma, yo creo que lo que querían comentar es, o sea, sí, le estamos entrando y le vamos a meter más tecnología y ciencia y lo que tú quieras para hacer que esto sea algo mucho más valioso, ¿verdad? Entonces, pues primero está esta nota que es sumamente significativa. Yo creo que esto da para un deep dive como tal y necesitamos entrarle más a fondo, pero es algo muy importante que pasó a finales del año pasado, ¿no? Porque hemos hablado mucho de las implicaciones de si llega dinero institucional a los equipos de fútbol. Siempre hemos creído que los equipos de fútbol en México pueden valer muchísimo más de lo que, bueno, pues no sabemos ni siquiera realmente cuánto valen, pero aquí le están empezando a poner valor. Claro que esto es una operación en donde también está considerando el valor de los terrenos y del estadio, ¿no? Hay un deal inmobiliario ahí también, pero si le están entrando es porque creen que tiene muchísimo potencial y muchos creen que esto es algo que tiene que pasar en México en algún momento. Claro, está nuestro amigo Adán Chalino que hace un artículo muy, muy, muy entretenido, donde de alguna forma el mensaje es, híjole, a ver, el fútbol mexicano es tan entretenido porque no es institucional, justamente porque se toman decisiones no con mentalidad realmente de negocio, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Muy recomendable, por cierto, ese artículo. Entonces, ese es uno de los hechos. Después, tenemos la noticia. Era algo muy importante que sí decía y que creo que a los americanistas de corazón nos dio como una tranquilidad importante, es que hicieron algo como para que la familia Azcárraga siga teniendo el control total del club. Sí, lo expresan, ¿no? Como que es una posición minoritaria, ¿no? Sí, pero, o sea, a mí me llamó la atención que si igual solo estaban vendiendo el 49, o sea, es obvio que entonces el control sigue teniéndolo Grupo Oyamani. Pero además en el comunicado decía, y la familia Azcárraga seguirá teniendo el control. O sea, como que sí quisieron puntualizar esto, ¿no? Sí.
No me acuerdo exactamente cómo venía, lo estoy buscando aquí, pero o sea, el Fideicomiso Escarga tiene el control de Oyamani. O sea, Emilio Escarga es el presidente del consejo y también director general de la empresa. Tiene facultad para elegir hasta 11 de 20 integrantes del consejo de administración. Pero cuando hablan de la creación de Grupo Águilas, también dicen que Emilio Escarga va a ser el presidente ejecutivo de esa nueva empresa también. Pero a lo que voy es, pues obvio, pues si tiene más del 51, pero como que sí era importante para ellos comunicarlo. Sí, seguramente, ¿verdad? Seguramente. Y luego, entonces, esto viene a rematarse unos días más tarde, si no me equivoco fue la semana pasada, que Oyamani le dice a la bolsa, hace una notificación a la bolsa, que Emilio Azcárraga está comprando 25 millones de CPOs de Oyamani. O sea, si ya tenía el control con esta transacción, que yo calculo que debió haber sido como de 100 millones de dólares, afianza su posición de control en Oyamani. O sea, como contexto, hay como 120 millones de CPOs de Oyamani, yo no sé cuántos tenía él ya, pero compró 25 millones. Entonces es una suma muy significativa, ¿verdad? Una parte muy significativa de participación, ¿verdad? Entonces, primero le sacan el fútbol y le meten un socio a esa nueva empresa. Luego él aumenta su participación arriba y pues indirectamente, o bueno, consolida su posición arriba. Y luego la última nota, también relacionada con el multiverso de Televisa, es que Emilio Azcárraga le vende una parte de las acciones que él tiene de la Serie A, que son las importantes, le vende una parte a Bernardo Gómez y Alonso de Angoitia. Todo esto pasa en otro día, ¿no? Y Bernardo y Alonso son los co-CEOs de Televisa, por lo tanto también controlan Televisa Univisión. No me acuerdo, creo que también están en el consejo de Oyamani, o sea, están por todos lados, ¿no? Pero, y son quienes de alguna forma han venido operando el día a día de estos negocios desde hace muchos años, desde hace varios años. Ya tenían algo de participación, el documento de la SEC viene, pero muy chiquito, pero con esto se convierten en accionistas pues, como que más importantes, ¿no? Ahora, en el comunicado también expresan todo el tiempo que los Azcárraga tienen el control. Incluso en el documento de la SEC, si lo leí correctamente, le están comprando las acciones, pero hacen un acuerdo para que el control, el de los derechos de voto de esas acciones se mantengan dentro del fideicomiso Azcárraga. O sea, si te las compramos, pero seguimos tomando decisiones como supuestamente han venido tomando desde hace muchos años, ¿no? Entonces ahora sí somos dueños de esto, pero ahora esto es una transacción también como de 100 millones de dólares. O sea, más o menos del mismo tamaño que lo que Azcárraga compró en Oyamani. Podría parecer que usó el dinero que le pagaron a Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez para hacerse más acciones de Grupo Televisa, para él hacerse más acciones de Grupo Oyamani. Ajá. Así es como se ve, ¿no? Entonces, todo esto pasa en las últimas semanas y hay que destacar también que justo a finales del año pasado, pues andaba el rumor muy fuerte que Televisa, por un lado, quería comprar AT&T y luego está el tema de que Eduardo Tricio se quedó con una participación grandota. Y David Unos Martínez. meses antes, David Martínez se había quedado con una participación grandota en Televisa. Entonces, por un lado, estamos viendo cómo se está como que reconfigurando quiénes son los accionistas detrás de estas empresas, o tomando participaciones distintas y demás. Y pues por otro lado también las empresas han venido enfrentando dificultades muy significativas. Televisa, la parte de telecomunicaciones, pues el tema del cable y de Sky y demás son negocios que no crecen o que crecen muy poquito, pero que arrojan mucho flujo, ¿no? Mientras que en el lado de Televisa Univisión, pues olvídate, está tratando de competir con los Netflix de este mundo y con los productores y pues está en una escala que que está muy difícil que lo pueda lograr. Entonces, como que están pasando muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que va a ser muy interesante en unos años entender todo lo que pasó en este periodo corto de tiempo con esta empresa. Sí, de acuerdo. Muy bien. Bueno, a ver, y les confieso que nosotros queríamos hacer un deep dive de este tema y René me dijo, creo que no tenemos suficiente información, entonces solo lo vamos a hacer como una breve. Y llevamos 20 minutos hablando de breve. Sí, pero bueno, lo vamos a ver, pero necesitamos entender mejor lo que está pasando. Bueno, vamos a hablar de Sede Café. Hoy, miércoles 7 de enero, sacamos un artículo largo en White Paper, padrísimo, la verdad, creo que es el primero que saca Valeria, una de nuestras nuevas plumas, que habla de Sede Café. Seguramente ustedes han visto muchas de estas, pues, cafecitos chiquititos, ahí justo decía que son como de 20 metros cuadrados, ¿no? Donde los cafés son relativamente baratos, mucho más baratos, evidentemente, que en un lugar como Starbucks.
y tienen un turnover muy, muy rápido. Incluso cuando hay una cola larga, sale una persona a tomarle la orden a los de la fila para que se haga más rápido. El ticket promedio es bastante más chico. Y entonces hicimos un artículo en News, bueno, no hicimos, ¿verdad? Hizo Valeria un artículo en White Paper padrísimo. Y Sede Café es una de por lo menos 3 marcas que identificó nuestro equipo que están haciendo este modelo de negocios que no está apostando para nada a ser un third place, ¿no? Como lo hace Starbucks o otro tipo de cafeterías, sino que se parece mucho más a Cafenio, aunque Cafenio el modelo es drive-thru, pero que es, vas por tu café, te vas rápido, sale barato, cuesta muy poquito operarlo y el CAPEX para montar una sucursal es es pues bastante chiquito, ¿no? Creo que hablaban de que 500,000 pesos cuesta montar una sucursal contra 10 millones de pesos que cuesta montar una sucursal de Starbucks y lo operan 2 personas. Entonces es un modelo de negocio súper interesante. Pickup Coffee es el otro y el otro no me acuerdo cuál es. Sí, The Coffee. De Es que todos Coffee. se parecen. Sí. Sí. Que son franquicia, ¿eh? O sea. Sí, uno son franquicia, otro creo que viene de Filipinas. En fin, me pareció como muy interesante este modelito. Hay uno Sí, afuera del ITAM. El ITAM, fui muchas veces este año, como que hice muchas cosas con el ITAM, y es muy lindo el ITAM, excepto que es grave la comida, o sea, no se puede comprar ni un café. La ventaja es que afuera hay como muchas tienditas como de barrio y justo hay un Sede Café. La primera vez que lo vi pensé que era eso, un café de barrio como de una sucursal y no, ya vi que es un movimiento. Sí, cuando estábamos revisando este artículo, a mí me había llamado la atención porque como alguien que tiene que estar, o sea, yo que tengo que viajar de Monterrey a México con mucha frecuencia, ¿no? Y tengo que, y normalmente cuando estoy en México camino mucho, me llama mucho la atención la aparición de este tipo de cosas que realmente aparecieron en un año, no sé, en año y medio. Y hay ciertas zonas de México que hasta parece que se están saturando de este modelo, ¿no? Particularmente donde yo camino. Y por un lado, pues toda la vida han habido señoras vendiendo cosas en la calle, y a veces café, ¿no? Que tiene como un termo ahí. Sí, atole, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso ahí está. Y luego, por otro lado, si te pones a pensar, pues ese también ha sido el éxito de Andati, ¿verdad? Y o sea, y es Y del o café de sea, 7-Eleven. el café de 7-Eleven. Si yo no me equivoco, Andati es como que el principal vendedor de café en México, ¿no? Y vende no sé cuántos millones de vasitos al día, que es esto, ¿no? Y luego está, como bien dices tú, el modelo de Cafenio, que también lo controla FEMSA, que pues también es más, o sea, mucho más por el lado de conveniencia que por el lado de vamos a vernos en un café, ¿verdad? Incluso, si te pones a pensar, Carla, toda la crisis que ha tenido Starbucks en los últimos años, supuestamente era por eso, ¿no? Porque perdió identidad, porque después de la pandemia se convirtió en más un tema como transaccional y lo pido por el app y voy y lo recojo y me lo llevo. Y entonces como que al perder esa ventaja, no sé si ventaja competitiva, pero esa como identidad de ser un destino, pues te pones a competir con absoluta, o sea, como que lo comoditizaron y si te pones a ver lo que ha venido diciendo el CEO nuevo, el que tiene un año, no sé cuánto, pues parte de lo que quería era regresar a que vayas a pasar el tiempo ahí. Acá no, acá es puramente transaccional y Y es muy un modelo cargado a la asset light, conveniencia, ¿verdad? ¿no? Un modelo super asset light y debe tener como muchas ventajas, pero muchas ventajas desde el punto de vista de arrancar y operarlo, pero y bueno, está el tema en China de Luckin Coffee, que entiendo que va muy por acá, y en Estados Unidos hay otras marcas también de este tipo. Entonces, como claramente hay una tendencia hacia el café como conveniencia, que podríamos decir, pues siempre ha estado ahí, ¿verdad? Ese es el tema de Andati. Pero bueno, ahorita se están construyendo esas empresas que particularmente en la Ciudad de México, aunque alguna de ellas creo, The Coffee creo, ya sí está en otras ciudades también. Yo creo que son modelos que funcionan muy bien, por lo que entiendo, con un tema peatonal, o sea, en donde la gente está caminando y está pasando. Son cafés muy baratos. Yo no sé cuántos cafés tienes que vender para que realmente ganes dinero. Debe tener márgenes, pues, no sé, muy apretados, ¿no? No, al revés. Es que esa es la cosa del café. El café tiene un margen muy, muy, muy alto. Bueno, claro, tiene razón. O sea, el vaso como tal, pero pues cuántos tienes que vender. O sea, no sé, no lo entiendo suficiente. Está pasando esto y sobre todo en la Ciudad de México es muy, muy visible. Entiendo que también algunos de estas le están metiendo algo de tecnología para hacerlo como más eficiente y súper rápido. Y pues sí. Y lo interesante es que a diferencia de la señora que siempre vendía el café y el atole desde su termo, sí traen un componente interesante de marketing que sí
pues Ajá, están de bonitas las imagen. marcas y venden su merchcita, ¿no? No sé quién se las compre, pero pues está padre, está padre. Sí, está padre. Bueno, y hablando de otro tema que está padre, el Wall Street Journal me sorprendió, sacó un artículo de que LinkedIn es una de las redes sociales donde estamos pasando más tiempo, o sea, ha crecido, y el artículo estaba interesante, ¿no? O sea, el artículo hablaba de que hay 3 razones por las que la gente está pasando más tiempo en LinkedIn. Una es porque, dado que tienes que usar tu nombre completo, como que eso ha hecho que haya menos contenido tóxico. La segunda, que el algoritmo es un poco menos agresivo que otras redes sociales, entonces no empiezas a ver a señores bailando todo el tiempo, ¿no? Si viste uno. Y la tercera, que no estoy para nada de acuerdo, es que el discurso y el tipo de contenido es como más elevado y más interesante que en otras redes O sea, sociales, lo cual, eso es pero lo que estoy de decía acuerdo. LinkedIn, ¿eh? O sea, ojo, Ah, esas 3 cosas era lo que le preguntaron a LinkedIn y ellos decían que porque les iba tan bien, ¿no? sí, la verdad eso no estoy de acuerdo y me metí a los comentarios del artículo y todos decían, no, no manches, o sea, cero, ¿no? Eh, pero bueno, yo que pensé que LinkedIn le daba cringe a todo el mundo, la verdad es que aparentemente, pues, está teniendo un momento interesante. Es una de las redes, te digo, que han subido más su participación y sobre todo en revenue le ha ido impresionante. O sea, de Sí. 2020 a 2025 creció de 7,000 millones de dólares en revenue a 17,000 millones y doblaron el número de personas que tienen LinkedIn, que hoy son más de 1.3 billones de personas. Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que es un caso en donde se encontró como que desde hace mucho tiempo, pero una vocación muy clara, como que una función muy clara que juega particularmente dentro de un segmento. Los datos que trae, o bien son datos de Estados Unidos, pero del crecimiento en el número de usuarios, del crecimiento del tiempo que pasan, del crecimiento de la frecuencia en uso de la plataforma muy significativo. Y la parte que sí les compro es eso, pues es un espacio menos tóxico que con lo que le fue pasando a todas las demás plataformas, por el simple hecho de que la gente pues usa su nombre, ¿no? Y por eso, digo, hay gente que puede ser un perfil falso, pero pues no funcionaría tan bien como si lo usas con tu propio nombre y pues ahí está, ¿no? Tú hiciste un deep dive el año pasado de LinkedIn en México. A mí siempre me ha dado curiosidad los números, ¿no? Porque como es de Microsoft, pues hablan muy poco de los números. Yo creo que debe ser súper rentable. O sea, mi sospecha es que debe ser violentamente rentable, ¿no? Como todas las redes sociales. Pues sí. Fíjate que a mí, perdón, me quedé trabada porque lo que yo estaba pensando es que lo que yo siempre he querido y ha sido muy difícil para mí de encontrar es comprar un acceso para la data. O sea, a mí la data que arroja LinkedIn me parece interesantísima. Por ejemplo, que pudiéramos hacer un análisis de toda esta gente que en la siguiente nota vamos a hablar que, bueno, a ver, de toda la gente que se cambió de trabajo, ¿no? La gente que salió de Cemex el año pasado, ¿a dónde acabó yendo a trabajar? ¿No? O la gente que se graduó, ¿en dónde está yendo? Y sé que se puede hacer, pero los productos que tienen como off the shelf, que puede uno comprar, están pensados o para vendedores que están buscando contactos de ventas, entonces que puedes tener como, Sí. se llama el Sales Navigator, o para reclutadores. Pero para analizar los datos no hay un producto off the shelf y aunque sé que sí existe, pues nadie me lo ha querido vender. Ya, a lo mejor alguien escucha esto y te lo consigue, Carla. A lo mejor. Let's hope. Ok, el año pasado varias veces hablamos de este tema, pero ahora a principios de año en White Paper nos dimos a la tarea de juntar la información y ponerlo gráficamente. ¿Qué pasó desde el punto de vista de empleo en algunas de las empresas más grandes en este país? Porque el año pasado fue un año de, primero, mucha incertidumbre y se frenan todas las inversiones y demás, y luego ya más hacia la segunda, bueno, desde la primera mitad del año empezamos a ver una desaceleración en el consumo muy grande. Entonces, sí, era muy evidente que las empresas, y particularmente las empresas grandes de las que podemos tener información, iban a tomar medidas al respecto y como que aprovecharon para ajustarse. Me da risa porque cuando pusimos esta gráfica, que básicamente es una gráfica, la pueden ver en quienes están suscritos a White Paper ahí, pero vienen las empresas, pues varias de las empresas más grandes en México y cómo cambió su número de empleados, ¿no?, en el año. Si sumaron o se hicieron más pequeños, básicamente los recortes que hicieron. Y en los comentarios del artículo, bueno, ni siquiera están en los comentarios del artículo, una persona agarró la gráfica y la puso en Twitter, entonces tiene muchos comentarios, y todos que no, AI, es que llegó AI.
Sí, güey. ¿Tú crees que Cemex corrió a 4,250 personas por un tema de AI? Evidentemente no. Exacto, porque ahora van a hacerse, o sea, sí, no. Sí, tú lo dijiste entre las Es predicciones la de que se iba a excusa, utilizar. está buenísima la excusa. Y está bueno y no tiene Y nada la que ver, verdad es que absolutamente los que hemos nada que trabajado en ver. empresas corporativas, o sea, no necesitas ser consultor de McKinsey, necesitas pasar una semana en una empresa en general para darte cuenta que todas las empresas tienen muchísima grasita que cortar. Y Claro. cuando te importan los profits, pues Claro, y en un año en donde empiezas a ver que dejas de crecer y que el consumo está mucho más difícil y que, pues órale, ahorita es cuando, ¿no? Pero claro, AI, sí, o como ahora tienen chatbots para hablar con los clientes, tienes que correr a 16,000 personas en FEMSA. sí. Evidentemente no, pero bueno, está interesante la gráfica. Hay empresas como, bueno, pues ya mencionamos FEMSA, Cemex, que se hicieron más chiquitas, Walmex incluso también. Mientras que otras, como el caso de Farmacias Guadalajara, me sorprendió. Pues Farmacias Guadalajara no es tan grande, evidentemente, el número de empleo, pero es gigante, ¿verdad? Tiene más de 50,000 empleados. Creció un buen, ¿verdad? Como 7% el número de empleados. Muchas, Carso se redujo un 6%, América Móvil se quedó más o menos igual. Walmex se redujo 1%, pero un 1% en los números de Walmex es muchísima gente. Bimbo se redujo un 1%, Arca creció un 3%, Soriana se redujo un 7%, Liverpool se mantuvo igual, Electra se redujo un 5%. Entonces, pues digo, ahí claramente fue un año de ajustarse a una nueva realidad. Yo creo que también siempre, yo no sé qué tanto es que ayude o que se contagie, decir, mira, todos lo están haciendo, entonces yo de una vez me meto y ya me pierdo ahí cien por ciento. Es como cuando todas tus en amigas las se empiezan a notas. casar. Sí, o al revés también, o decir, o sea, me imagino las juntas de consejo en donde los consejeros dicen, oye, espérate, en aquel consejo que estoy están haciendo esto, ¿por qué aquí no lo estamos haciendo? ¿No? Entonces, yo creo que fue un año así, yo, ojalá, no sé, no tengo una predicción de cómo va a ser este año, pero en este sentido, esperemos que no sea así. Ya de hecho lo platicamos cuando hicimos el deep dive de la plática con los headhunters, ¿no? Sí, Que esto estaba pasando sobre todo para en mí las lo que grandes. se me quedó grabado con tinta china es eso que te dijo uno de tus amigos headhunters, que te dijo, si tienes chamba ahorita, agárrala fuerte y ni voltees a ver. Disfrútala, sí, 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 ya trágate sí. ¿No? 100%. Mi duda de la semana, esta semana es, hoy salió una noticia que decía que, a ver, para poner el contexto, Warner, que es el estudio de películas que tiene la segunda IP más grande del mundo después de Disney, ¿no? Eso no sabía. Sí, me lo dijo ayer un pajarito Ok. que trabaja justamente en Paramount. Y bueno, y entonces Netflix dijo que la iba a comprar, bueno, que la quería comprar. Luego Paramount, que hay que recordar que la compró hace unos meses o un año, no sé, el hijo de Larry Ellison, o sea, tienen muchísimo dinero y además tienen una relación cercana con la administración de Trump. Entonces hay como una guerrita ahí entre si se la va a quedar Netflix o si se la va a quedar Paramount, ¿ok? Uh-huh. Y me sorprendió que hoy Warner dijo, no sé si ya lo había dicho antes, pero hoy Warner dijo que ellos prefieren que los compre Netflix. Yo hubiera pensado que hubieran preferido que los compre Paramount porque porque entienden que Paramount entiende mucho más como el tema artesanal de crear IP, de crear películas costosas, el tema de que se presenten en los cines, la importancia de los cines, etcétera. Y no, o sea, dijeron que prefieren que los compre Netflix. También este pajarito me dijo que en parte tiene que ver con que Warner tiene un negocio de cable, una cablera, ¿no? Y que la van a separar y que entonces siente que así puede obtener más valor. Pero pues esa es mi duda de la semana. ¿Por qué crees tú que prefieren que los compre Paramount a que los compre Netflix? De lo que yo he leído es esto segundo que dices tú, ¿no? En donde, ojo, otra vez, esto no, creo que no tengo suficiente información, pero hasta donde entiendo, Netflix hace una propuesta por comprar la parte de contenido o de producción de contenido y Y la IP. la IP, exacto, pero quedaría el otro negocio, que es el de cable, un poco lo que hablábamos hace rato de Televisa, ¿no? Entonces, el otro negocio para Warner dice, ok, Netflix me paga X solamente por este lado y me queda todavía el otro que si lo vendo también le voy a sacar más dinero. La suma de esas dos vale más
que lo que Paramount está ofreciendo por quedarse con todo. Entiendo que va por ahí. No sé si hay también un tema, o no, más bien entiendo que también hay un tema de cómo está hecha la propuesta de Paramount, de cómo se va a financiar esa propuesta y como que genera dudas de que sea lo más conveniente para la empresa. Pero ahorita que te estás escuchando, tus hijas van al cine. Es que yo acabo de tener esa conversación con mis hijos. Más que yo soy súper hater del cine, pero ayer, por ejemplo, se fueron a ver Zootopia. Sí, pero, o sea, no Pero sé no cómo como fue. nosotros íbamos cada 2 semanas cuando Es lo que éramos te iba a chavitos. decir. O sea, Cero. yo iba todas las semanas. Era como, pues, como que el plan de los domingos, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, era 2 veces a la semana, ¿no? El viernes o con a los veces 2 amigos veces y a el la domingo con semana los ibas a papás. ver absolutamente todo, etcétera, ¿no? Sí. Y yo no sé por qué tenía la idea fíjate qué mal papá, pero yo tenía la idea de que mis hijos iban más. Digo, no más que lo que fui yo, pero con más frecuencia de lo que yo creía. Y ahora en vacaciones estuvimos platicando del tema y la realidad es que pues, una de mis hijas sí va un poco más que los otros, pero René no va nunca, ¿verdad? O sea, como que sí van al cine, pero es algo muy ocasional, ¿verdad? Sí, 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 sí. Me llamó la atención. O sea, yo creía que sí había como que más interés, particularmente en ese rango de edad y demás, y no. En Pues fin. seguramente alguien que le entienda más al mundo de las productoras de contenido o del M&A y la banca de inversión nos pueda chismear realmente qué está pasando aquí. Tú tenías una recomendación que estabas muy apasionada al respecto. Tengo una recomendación totalmente rara, creo. Me topé con un tweet de Bill Ackman. Si se acuerdan, Bill Ackman es hedge Pershing fund Square. manager, ¿no? Uh-huh. Y hablando sobre un caso que yo creo que muy poquita gente ha escuchado. En la Universidad de Harvard el año pasado le quitó el tenure, que no sé cómo se dice en español, ni siquiera sé si tenemos una palabra en español, pero el tenure es básicamente cuando un profesor en una universidad logra ciertos hitos, lo embisten con el tenure, que es una especie como de garantía de por vida de su posición en la universidad. Según yo, esto estaba hecho para proteger la libertad de cátedra, ¿no? Ajá. Entonces, es decir, no importa lo que tú investigues y no importa lo que tú enseñes, cuando tú ya demostraste que eres un académico que vale la pena, tienes garantizada tu posición de por vida. Y es una de las cosas como más sagradas en una universidad. Y por primera vez desde que se fundó la Universidad de Harvard, que es la universidad más antigua de Estados Unidos, le quitaron el año pasado, después de un proceso como, o sea, un juicio, digamos que no es un juicio en las cortes, es un juicio interno de Harvard, le quitaron el tenure a una profesora de la Escuela de Negocios que se llama Francesca Gino. Yo me enteré porque soy exalumna de la escuela, pero pues no pensé mucho en ese momento, ni pensé que era la primera vez. En McKinsey. Y trabajé en McKinsey y en Google. Y en Google. Y tengo 5 hijas. Sí. Y entonces le quitaron el tenure y entonces su abogado, uno de los abogados que la ayudó en su defensa, es un poco más largo que explicar de eso, pero uno de sus abogados sacó un podcast para explicar el caso y como que le puse play por medio morbosidad y ha sido uno de los mejores descubrimientos que he hecho en podcasts en los últimos años, yo creo. Explica por qué le quitaron el tenure, por qué no hicieron el debido proceso, de qué la acusaron, por qué de lo que lo acusaron, porque la acusaron, además no fue de que la acusaron de que, no sé, se acostó con un alumno o algo así que obviamente todo el mundo entendería, yo pienso. La acusaron de fraude en la data de 4 de sus investigaciones, de más de 140 que tiene publicadas, de hace 10 años. Entonces es fascinante cómo desmenuza el caso. O sea, te juro que me dieron ganas de estudiar ¿Cómo leyes. se llama? El podcast se llama, y les vamos a poner la liga, se llama The Law Such As It Is. La ley así como es. Pero a ver, no te entiendo. ¿Y es un programa, o sea, está dentro de un programa o es como un one-off o qué es? Este es un podcast que él tenía, donde había publicado 4 episodios y desde 2021 no publicaba nada, o sea, se nota que empezó este podcast y ahora publicó 4 episodios para hablar de este tema. Entonces les vamos a mandar voy a poner aquí en los show notes el primero. Me antoja muchísimo. Está espectacular. Además, una de las cosas que más me gustó es que creo que los abogados, sobre todo en Estados Unidos, tienen mucho, porque tienen que hacer muchos argumentos orales, es la precisión del lenguaje del que narra el caso. O sea, dije, qué increíble hablar así, con tan pocas muletillas, con tanta precisión.
Entonces, bueno, te los recomiendo Me mucho. recordaste al de, no me acuerdo si lo recomendamos aquí o no, pero tú lo tienes que escuchar a fuerzas. Sobre todo si te gustó dentro del de Malcolm Gladwell, el de Revisionist History, hay una parte como de 4 episodios que cuentan el juicio, no sé si seguramente tú te vas a acordar, de los papás que supuestamente habían sobornado a gente en las universidades para que aceptaran a sus hijos. Me ¿Lo acuerdo escuchaste perfecto ese del o no? caso, pero no oí No sabes cómo está. lo De voy eso a ver. que lo estás escuchando y da vuelta y no la ves venir y te va llevando por un lado y luego te saca una sorpresa y es todo el proceso judicial. Buenísimo, pero buenísimo. Ahorita lo busco y te lo pongo todo. Sí. Bueno, entonces tenemos 2 muy buenas recomendaciones. Listo, Carla. Pues buen inicio de año. Igualmente. Bye. Este episodio fue patrocinado por Kio IT Services. Las ideas que escuchaste hoy pueden quedarse en el papel o pueden convertirse en decisiones con impacto. Kio IT Services transforma las empresas más importantes de México a través de servicios disruptivos de inteligencia artificial, nube y ciberseguridad, para que tu empresa logre ver más claro, se mueva más rápido y proteja lo que más le importa. Porque tomar buenas decisiones no requiere más tiempo, requiere mejor tecnología. Así es Kio IT Services, made to disrupt.